Radio TGR Display, para tu piel colaborativa. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Radio TGR Display, para tu piel y tu corazón colaborativos. Vamos a seguir sumando órganos seguramente para entender que tenemos que ser más humanos y más colaborativos y poder vincularnos mucho más con el otro para poder dejarnos aparecer. Y hoy vamos a estar hablando de eso, ¿no? Del dejar aparecer, del vacío, de qué pasa en ese umbral, en esa transición, cómo vamos creciendo y cómo vamos transformándonos en forma continua. Y estamos aquí en este espacio hermoso, estamos frente al mar Cantábrico en Ribadasella, Asturias, un lugar maravilloso. En donde estas olas de mar nos permiten acercarnos al lugar donde nuestra invitada de hoy nos invita. Buscamos esa conexión, buscamos esas diferencias que hay, ¿no? Entre agua, playa, entre mar y horizonte, algo que Natalia Meronio Campillo nos va a estar explicando ahora en unos segundos. Natalia nació en Cartagena, España, y ha sido habitante de muchos territorios. Integra la experiencia de desarrollo humano y estrategia tras 18 años en el mundo corporativo, con 12 años de facilitación de procesos de transformación profunda y liderazgo femenino. Es socióloga con formaciones en coaching ontológico, negocios conscientes, psicología transpersonal, danza primal, ecopsicología y sabiduría ancestral. Actualmente está como directora de Umbrales, iniciativa que acompaña a organizaciones en estos procesos de transición que nos llama hoy como temática del día. Ofrece retiros y programas para mujeres en la naturaleza, colidera movimientos globales y comunidades como Interser Journey, Mujeres Primordiales, Sabias, Mujeres para el Futuro y Cuerpos y Paisajes. Todo eso, ese todo que es ella misma. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Mariano, qué gusto, gracias por la invitación. Por favor, realmente un placer tenerte acá con nosotros y también junto al equipo. Nos están acompañando como siempre Gloria. Hola Gloria, ¿cómo estás? Muy buenas, encantada de estar aquí. Gracias. Y también en el backstage, Miriam e Isabel, que nos acompañan siempre en todos los programas, facilitando este espacio. Hola, hola, ¿qué tal? Estoy peor que Natalia, que está en la playa, pero todo bien. Bien. Un saludo desde Denia también con el mar por aquí. Gracias. Bueno, veo que el mar es nuestro punto en común hoy por hoy. Yo estoy en las montañas de Mendoza, así que puedo imaginarme esas diferencias de capas. Natalia, bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos. Y siempre comenzamos con una primer pregunta a nuestras invitadas. La historia y la vida te llevó a estar aquí hoy hablando con nosotros sobre transiciones, umbrales, vacío, aparecer. ¿Qué hechos de tu vida hicieron que hoy estemos hablando de este tema, justamente? Gracias Mariano. Bueno, voy a tratar de ser enfocada y al mismo tiempo recorrer esas capas de profundidad de las que hablabas. Cuando hablamos sobre nuestros hitos y nuestra biografía, creo que tenemos la oportunidad de transitar una y otra vez, escuchándonos y regalando nuestro testimonio a otras y a otros, ese recorrido, ¿no? Y honrarlo. Así que gracias por permitirme compartir un poco de mi historia. Bueno, los hitos que me habitan, que me han habitado hasta llegar aquí hoy, los podría resumir en tres.
ha habido un gran hito en mi vida que fue todo el paso por el mundo organizacional, corporativo, en el que estuve bastantes años. De ahí crucé un umbral hacia un espacio en tiempo y en profundidad de sanación y búsqueda de sentido y de propósito. Y de ahí crucé otro umbral que me llevó a la integración que soy hoy. Voy a darle un minutito a cada uno de estos hitos y también al umbral que cada uno de ellos me ha invitado a cruzar al siguiente. El primero que os contaba, el de mi paso por el mundo organizacional, en el que estuve 18 años, me permitió, bueno, investigar al tiempo que viajaba y acompañaba a personas a desarrollar su talento. Estuve en desarrollo humano, talento humano, estrategia de recursos humanos, en varias organizaciones y en varios países, viviendo y conociendo diferentes culturas. Siempre me llamó mucho el poder investigar y conocer el origen, de dónde venimos y cómo vivimos y cómo nos interconectamos entre nosotros y con el todo. Y en ese tiempo que fue bastante intenso por ocupación y también por juventud y por implicación y por anhelo de propósito, me impliqué muchísimo y bueno, tuve ahí como una oportunidad de tener una carrera profesional dentro de este mundo de las organizaciones muy con mucho aprendizaje, con mucha responsabilidad y con muchas oportunidades. Y al mismo tiempo todo ese ritmo y toda esa dedicación sin tanto propósito, o por lo menos sin estar tan alineado a lo que mi ser estaba queriendo explorar, me avisó el cuerpo y tuve un burnout, una enfermedad psicosomática con muchos síntomas y una situación que me obligó a escuchar, porque fue un quiebre de estos de vida que te obligan a parar. Y me di la oportunidad de revisar mi propósito, de ver qué necesitaba y bueno, lo que me di cuenta es que primero necesitaba cambiar mi estilo de vida y escucharme. Y escuchar a mi cuerpo qué me quería contar. Y esa enfermedad y ese momento me llevó al primer umbral, ¿no? Al primer lugar de habitar ese vacío y esa oportunidad para la transformación y la sanación. Y de ahí me voy al segundo hito, que fue un tiempo de sanación y búsqueda de propósito, que también al que me dediqué varios años, escuchando a mi cuerpo, habitando ese silencio, habitando ese vacío, la noche oscura, la sanación. Y bueno, me permití profundizar en mi sanación y en mi formación. Me fui a Latinoamérica, estudié en 3 escuelas de coaching, me fui me llamó mucho todo el tema de la sanación y la búsqueda de la memoria de mi cuerpo y de orientar el coaching y la psicología desde entender esos dolores y todos esos efectos psicosomáticos que me querían contar. Y pasé unos 8 años dedicándome al tiempo que sanaba y estudiaba. También fui creando algunos proyectos, pero sobre todo me dediqué bastante tiempo a habitar ese umbral y ese espacio de vacío. Me ayudó mucho el adentrarme en los saberes ancestrales. Me quedé a vivir en Latinoamérica unos años, especialmente en Perú. Y bueno, ahí de ese umbral me permití y me hizo sentido empezar a poner foco en cómo aparecer, integrando todo eso que en principio me parecía en ese umbral,
dos mundos muy separados, muy distintos, muy distantes. Y en ese umbral de la integración también llevo unos cuantos años, en ese vacío, desde el que me he permitido y me estoy permitiendo seguir buscando ese sentido de integración para transformar desde ese lugar y poder integrar esos mundos de las empresas con conciencia, de el mundo de la ciclicidad, en la naturaleza, en el cuerpo de la mujer y en las organizaciones, eh, y también en mi proyecto de umbrales, desde el que acompaño experiencias de transición y todo esto desde un lugar de, bueno, de permitirme habitar este umbral como una ciclicidad, ¿no? En movimiento y con posibilidad de seguir aprendiendo en estos bordes y siempre muy acompañada del trabajo de mi propio camino, ¿no? De mi propia medicina, que es el cuerpo, que es la danza, que es el silencio, que es la naturaleza. Y eso, os puedo contar sobre por qué me trae aquí este tema y cómo me habito hoy en ese vacío. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por compartir con nosotras toda esta información acerca de ti, tan clave para transitar los vacíos que son muy incómodos y lo que solemos hacer es evitar sostenernos ahí y a veces no somos capaces, bien por impulsividad o bien porque no sabemos sostener ese momento de transición, de incertidumbre y decimos, es importante saltar al vacío y ahí a lo mejor nos podemos estar equivocando. Entonces, te quería preguntar qué elementos consideras que son claves para poder permanecer en el vacío y cómo los trabajas con las personas a las que acompañáis desde umbrales. Cuando me hablas de, bueno, primero Gloria, gracias por traerte desde ese lugar de traer ese, por lo menos esa transparencia, ¿no? De sacar de la transparencia ese tema de saltar al vacío, que me parece que es bueno, un gran tema, ¿no? Como para, sobre todo en estos momentos donde donde la metacrisis y todos los cambios que acontecen nos invitan a avanzar a veces de una manera un poquito no tan beneficiosa, ¿no? Así que gracias por hacerme esa pregunta. Bueno, desde umbrales concretamente, bueno, usamos esta metáfora del umbral precisamente porque vemos que podemos desde ahí imaginarnos como estar en ese cruce, ¿no? En un espacio desde el que podemos, digamos, imaginarnos, visualizar y experienciar diferentes estaciones, ¿no? Y cómo desde ahí podemos hacernos más conscientes de lo que necesita esa revisión del propósito, de lo que necesitan los procesos de cambio, ¿no? Desde qué lugares tenemos que integrar todo lo que nos rodea, desde nosotros mismos y nuestros ecosistemas. Y el enfoque es, bueno, es digamos, un enfoque que se adapta, ¿no? En base tanto en profundidad como en disciplinas o en metodologías, ¿no? Pero sobre todo traemos esa posibilidad de generar como una mirada siempre como al centro de lo que estamos necesitando como poner para cuidar, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que realmente nos importa cuidar para desde ahí poder empezar a generar toda una espiral, tanto personal como organizativa o colectiva, dependiendo del grupo, si es
son espacios más de foros o de espacios colectivos, ¿no? Más de personas de diferentes lugares, o si es un equipo, ¿no? que trabaja juntos. Pero sí que vamos siempre al centro de qué es lo que nos está importando cuidar para desde ahí empezar a generar ese poder mirarse dentro, ese poder empezar a tener conversaciones más reales acerca de eso que nos importa, de eso que nos duele, de eso que necesitamos empezar a ver de manera más compleja, más diversa, de empezar a reconocer los ritmos de cada uno, las necesidades, ¿no? Y cómo empezar a navegar desde esa complejidad que significa estar con uno mismo y estar con otros queriendo generar cambios y habitar bueno, momentos y situaciones con mucha incertidumbre, ¿no? Y a mí del umbral, de la metáfora del umbral, hay algo que me parece que es algo que, bueno, comento así porque me viene ahora mismo. Hay un espacio que yo creo que nos da miedo y que nos incomoda, que es cuando empezamos a sentir esa necesidad de cambio, ¿no? y de hacer algo distinto de lo que estamos haciendo. Cómo mirar aquello que necesitamos dejar ir, ¿no? Y cómo honrar aquello que hemos perdido o que necesitamos perder para generar ese cambio, esa transformación, ¿no? Y hay un psicoterapeuta norteamericano que me gusta mucho, Francis Weller, que dice que el duelo es el umbral entre la pérdida y la revelación. Entonces, cómo pararnos en ese lugar del umbral para poder honrar el duelo que significa dejar atrás y que tanto estás perdiendo algo, pero al mismo tiempo estás dándote la oportunidad de algo que se va a revelar, ¿no? Entonces es desde ahí que me parece que es un espacio muy rico, muy fértil. Yo le llamo también como el compost fértil, ¿no? Que nos permite generar una mirada mucho más nutritiva cuando hacemos pausa, cuando en lugar de ese salto al vacío nos permitimos parar a mirar aquello que nos importa, aquello que nos duele, para desde ahí poder dejar que revele tanto en lo personal como en el sistema aquello que está necesitando ser manifestado, escuchado y luego manifestado. Ujú. Fantástico. Y Natalia, ¿nos podrías hablar un poco de cómo lo hacéis? ¿Cómo lleváis a cabo este trabajo con las personas, con las organizaciones? Pues mira, hay como diferentes, digamos, espacios, niveles. Hay espacios de habitar este umbral como digamos, un ensayo, ¿no? Como en espacios como foros. Hemos estado ahora pues, en el Foro Nesi, hemos estado en el Encuentro B de Andalucía, en fin, en lugares que son colectivos, ¿no? De 100 o más personas. Y ahí lo que hacemos es invitar a las personas a habitar estos espacios del presente, de dónde estamos, desde la presencia, desde el cuerpo, desde lo que nos está habitando ahora, desde las emociones, y desde ese lugar poder mirar qué es lo que estamos necesitando también dejar atrás y qué es lo que estamos necesitando empezar a dejar que se revele, tanto a nivel personal primero y vamos abriendo, ¿no? Como una espiral hacia el colectivo, desde ese centro vacío, desde ese lugar donde nos paramos y hacemos pausa y silencio, a empezar a generar ese lugar más común por grupitos, llegando desde lo personal hasta como ¿no? como un círculo que se va expandiendo, ¿no? Como una onda. Y generando espacios que permiten que también pueda el colectivo habitar como, digamos, un ensayo, ¿no? Un laboratorio para poder llevarlo a sus colectivos y a sus espacios, lugares de interacción donde poder habitar estos espacios de posible transformación, ¿no? Donde nos permitimos mirarnos desde dónde estamos personalmente, desde dónde estamos como sistema, como grupo y desde dónde anhelamos juntos dejar que lo que está revelando el sistema nos indique también el camino a seguir, ¿no? Entonces generamos espacios que implican, bueno, que traen, digamos, unos pasos, unos umbrales, que es como estar en el presente, empezar a generar ese avance, ¿no? Y percibir sobre todo las resistencias. ¿Cuáles son esas resistencias que ahora mismo nos está, de alguna manera, revelando, ¿no? El presente y cómo explorar el potencial en esas resistencias. Y desde ahí, en ese cruce, cómo sostener la incertidumbre, precisamente para no saltar al vacío, sino para permitirnos desde ese lugar de sostener la incertidumbre abrazar lo nuevo.
y apreciar esa identidad que está queriendo ser renovada, ¿no? Entonces hacemos digamos, es un viaje donde estamos todo el tiempo generando un espacio interior y un espacio colectivo, ¿no? Un ir hacia adentro a cada una de las personas que están ahí para relacionarse con su presente, con sus resistencias, con sus dificultades y con sus anhelos, y cómo eso también lo podemos llevar a algo más común, donde generamos esa búsqueda de ritmos comunes y donde juntos podemos hasta establecer, digamos, hacemos como unos ritos de paso unos espacios colectivos donde podemos empezar juntos a escucharnos, a establecer nuevas narrativas, ¿no? A ver qué necesitamos para regenerarnos, cómo sería, por ejemplo, una manera de crear esa comunidad, ese colectivo que junto empieza a inspirarse, a mirar la diferencia, a explorar esos anhelos y a reconocer las resistencias, ¿no? Entonces hacemos como esto un viaje desde dentro hacia afuera por estos umbrales, por digamos, estas estaciones del umbral que te comentaba. Mira, hay una pregunta que se nos pide hacerte, que es que si puedes quedar atrapada en el vacío en la parte de pasar a la acción. Bueno, yo no puedo responder a eso así como en general, porque esto es algo tan personal, ¿no? Y el vacío para cada uno es lo que cada uno pueda transitar, ¿no? El vacío puede ser algo que yo creo que puede generar esa sensación ¿no? de quedarte atrapado, pero para mí digamos que entiendo y escucho que esa pregunta viene por no sé, es una opinión que puede estar totalmente equivocada, pero de poder percibir el vacío como algo eh, que te puede limitar, que te puede encerrar, ¿no? Entonces yo creo que como yo invito y entiendo el vacío en diferentes espacios, perdón, no es o sea, es precisamente la oportunidad de manifestarse de manera más pura, sin que haya intervención, porque solamente depende de ti, de estar ahí escuchando ese espacio para darte el tiempo, donde hacerte más ancha, donde permitirte abrazar más de ti, donde permitirte aceptar más de ti y desde ahí también poder aceptar más al colectivo y generar ese espacio de interacción desde un lugar más puro, más auténtico, ¿no? Entonces yo no, lo que sí puedo, y contesto con algo un poco más concreto con respecto a ese borde, ¿no? Ese vacío en el que puedas sentir que te puedes quedar ahí y no pasar a la acción. Yo creo que si podemos considerar que este espacio de vacío digamos, en procesos de transformación es algo que forma parte de una espiral y de algo cíclico, no es un espacio lineal, no es un lugar estanco al que llegas, no es una meta, sino es parte de un movimiento en el que tú estás avanzando al mismo tiempo que estás dándote un espacio simplemente un poco más pausado. No es parar para una vez que estás lleno de ti o lleno de lo que necesites avanzar y saltar, sino precisamente darte el espacio de ir ensanchándote al tiempo que vas escuchando resistencias, aceptando lo que te está pidiendo en ese momento tu presente y tu sistema y que te rodeas, como estar mucho más. Esa pausa te permite generar una escucha mucho más abierta, ver mucho más de lo que verías cuando estás en un avance con una meta muy fija y con algo que de alguna manera, bueno, que te pierdes, ¿no? En el camino si no te paras a mirar. Entonces no es pararse para, una vez que estés completo, digamos, avanzar, sino generar un estado presente donde puedas darle ese espacio, ojalá con hábitos que te permitan habitar ese vacío. Lo que sí que en nuestras experiencias ofrecemos, digamos, una simulación de lo que sería un cambio, una transformación habitando estos umbrales y habitando el vacío para precisamente incorporarlo en prácticas que en tu vida te ayuden a generar esos espacios de poder escucharte desde otro lugar y poder parar para ver cuándo y de qué manera necesitas avanzar. Gracias, Natalia. Hay un paralelismo que hiciste en una conversa que también tuvimos previo a este programa que tenía que ver con esas líneas que marca, por ejemplo, el horizonte en el mar o la diferencia que puede haber entre las olas y la costa,
y que tiene que ver con que esto es dinámico, que no, como bien dices, no es estático y que forma parte de ese proceso. Se puede estar en una transición constante desde ese vacío, o sea, podemos estar o sostener el vacío y la incertidumbre para estar en una transformación constante y eso termina en algún momento, como el horizonte, que en realidad cada vez que nos acercamos parece que se estira, pero en realidad sabemos que tiene un final. Y no hablo de sostener y quedarse, digamos, atrapado, sino al contrario. Si la transformación necesariamente permite o tiene que tener un abrazar esa incertidumbre, ese vacío en forma constante. Gracias. Bueno, lo que me viene así para esa pregunta es mencionar el concepto de borde de una de las personas que me inspiran y en este mundo del coach en el que me he formado, es Bob Tunham, que dentro de su modelo de liderazgo generativo él habla del borde como un espacio de aprendizaje desde el que podemos pararnos a mirar aquello que nos importa cuidar. Es decir, cómo digamos, ese borde que nos invita bueno, a estar incómodos, ¿no? Puede ser visto como un espacio muy rico de aprendizaje y cómo podemos crear valor, ¿no? A partir de aquello que, bueno, que nos importa cuidar, como mirar esa incomodidad como algo que nos está llamando la atención para ir en nuestra evolución como personas dentro de organizaciones, ¿no? Poder ver esas incomodidades o esos lugares de borde, como más que un lugar que me invita a tener que cruzar sin estar listo, es precisamente a ver ahí infinitas posibilidades, como el horizonte en el mar, que es ¿no? Es la infinitud por excelencia, ¿no? Y ese borde de la infinitud se puede ver también en esos bordes en el que nos paramos como en esos espacios de, bueno, momentos de incertidumbre, de incomodidad, de necesidad de hacer algo, de cambiar, y cómo podemos desde ahí generar una mirada de traer aquello que nos importa en ese momento, aquello que nos está pidiendo la situación, que miremos, que le pongamos atención y verlo como un espacio de aprendizaje continuo. Entonces, yo creo que para mí habitar esos bordes es al final vivir de una manera bastante más fácil. Es como habitar los espacios de liderazgo sin tanta presión, ¿no? O espacios de co-creación. Poder habitar los espacios de los bordes o esos vacíos desde un lugar de posibles aprendizajes individuales y colectivos. Y sí, para mí es como un espacio que, bueno, como de metamorfosis, ¿no? Como estaciones de una mariposa, ¿no? Como generar todo cómo el capullito va, ¿no? Saliendo y como eso es cíclico, ¿no? A mí me gusta mucho observar en la naturaleza la ciclicidad y también yo como mujer, ¿no? Habito la ciclicidad y eso me ha dado también una visión y una práctica, ¿no? En mi vida y en el liderazgo que también busco como integrar, ¿no? Esa parte de la ciclicidad, de generar esa conciencia de que somos personas cíclicas, que la naturaleza es cíclica y que todo tiene esa posibilidad de crear espacios para cada momento, ¿no? Y generar esos espacios donde necesitamos estar para adentro y luego un poco para afuera y volver. Entonces, habitar esos espacios de incertidumbre y esos bordes a mí me invitan a verlo como una gran oportunidad de ver la vida y de actuar con muchas más posibilidades que si vivimos de manera lineal, donde hay solo un principio y un fin de las cosas, ¿no? Sí. Bueno, Natalia, estás generando muchas inquietudes y hay varias preguntas que surgen en el chat también. Una es acerca de qué nos podrías recomendar para crear un estado de vacuidad, vaciedad o vacío en el día a día. Y bueno, la otra te la digo luego. Bueno, a mí me ayuda mucho, bueno, mi relación con el cuerpo y con el movimiento y con activar mi
mi propio fueguito interno, ¿no? Es el que, digamos, el activar mi vitalidad interna es la que me hace, digamos, me conecta y me anima a, a vaciar. Es decir, puede parecer algo paradójico, pero Ujú. es como el movimiento, de alguna manera, poniendo el cuerpo en movimiento, también podemos aquietar nuestra mente, ¿no? Y es como una manera muy, para mí, muy, muy fácil de empezar a ser consciente de qué es lo que necesito dejar ir, incluso sin ponerle nombre a las emociones o a las preocupaciones, es simplemente generar un espacio de conciencia. Por ejemplo, yo hago un ejercicio diario que es una vibración del cuerpo, donde genero ese fueguito y esa energía interior cuando me levanto primero para recordarme que estoy viva y que todo lo que pasa por mí pasa sin que yo haga nada. Es decir, el milagro de estar Ujú. viva es que yo no tengo que hacer nada para que pase todo eso que es tan importante, que es respirar y moverme y empezar a generar esa vitalidad y desde ahí darme cuenta de que ese espacio de abrazar y de crear ese silencio y esa búsqueda un poco de ver qué es lo que necesito dejar ir, también requiere reconocer que estoy viva, ¿no? Y que tengo esa energía vital que me acompaña para hacer lo que necesite, ¿no? Y lo que necesite dejar ir requiere movimiento y acción y requiere quietud. Entonces, como desde el movimiento y como desde mover el cuerpo también podemos empezar a quitar un poquito la mente y generar ese espacio de escucha interna, ¿no? Y de vacuidad. Y bueno, y por supuesto el silencio, la meditación y la conexión con la naturaleza. Un parque, un caminar sobre la tierra, dejar que el cuerpo sienta que es un instrumento entre el cielo y la tierra para poder manifestar cada día aquello que estamos necesitando y que necesitamos regenerarnos diariamente, Mm. dejando ir aquello que ya no necesitamos, toxinas desde lo físico hasta lo más profundo, pasando por la emoción, la mente y lo espiritual y cómo generar ¿no? un espacio cada día de reconocer que nuestro cuerpo tiene esa posibilidad de regenerarse y que tenemos dentro de nosotros una memoria de millones de años de sabiduría que sabe perfectamente, tiene una perfección original de la mejor ciencia, que sabe perfectamente cómo hacer eso, cómo dejar ir aquello que necesita, pero para mí es muy importante generar una integración entre cuerpo, mente y alma y estar en conexión con lo que nos rodea y tratar de volver siempre, siempre a nuestro centro, a ese lugar de quietud y de silencio. Qué bueno, ¿no? Que siempre nos vamos rápidamente a la meditación y nos traes otros aspectos como la danza, la vibración. Ujú. Es fantástico no perder de vista eso. Bueno, y la última pregunta que vamos a hacer antes de pasar a la tercera parte de la entrevista, hacen por el chat la siguiente. Una vez cruzado algún umbral, ¿es posible que se pueda volver y que se pueda crear una dinámica de entrar y salir o ya no hay vuelta atrás? Qué bonita pregunta, gracias. Bueno, yo creo que cuando cruzamos umbrales, por ejemplo, no, voy a poner un ejemplo, ¿no? De una pérdida, pues la pérdida de un trabajo, de un ser querido o de un aspecto de nosotras mismas, ¿no? Que tenemos que dejar ir o que la vida nos quita, ¿no? Eh, y yo creo que ahí hay una necesidad de mirar atrás reconociendo que aquello que he perdido o que voy a perder, evidentemente no voy a poder volver a eso mismo si quiero cambiar, ¿no? Si quiero avanzar, si quiero moverme de ahí. Algo tiene que desaparecer, algo tiene que dejarse ir, porque si no, no generaría ningún cambio, ninguna evolución, ¿no? Me quedaría con eso que, que, que tengo apego o que quiero conservar. Entonces, hay una parte que yo diría, sí, hay que dejar ir algo que nunca más vas a recuperar de esa manera, pero que somos la integración y la acumulación de nuestro recorrido vital y nuestra evolución. Entonces eso queda en tu corazón, así como cualquier ser que pierdas queda en tu corazón, ¿no? Entonces, cómo integrar aquello que dejas ir no es tanto el hacerlo, sino el cómo puedes integrar eso que dejas ir, ¿no? No es no dejar que se vaya, sino
cómo integrar aquello que necesitas de eso que dejas ir. Pero para mí hay bueno, algo delicado, ¿no? Que es el autoengaño acerca de, bueno, evoluciono y sí dejo ir, pero no tanto, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo de mucha honestidad bueno, de generar el espacio necesario para poder saber que aquello que estás dejando ir ya no tiene vuelta atrás y que en cambio hay una parte de ti que con eso genera más sabiduría, ¿no? Más presencia y por supuesto aprendizaje. Entonces somos el resultado para mí de lo que evolucionamos y dejar ir en la vida para evolucionar para mí es una suma, no es una resta, ¿no? Pero es cómo integramos aquello de lo que nos tenemos que despojar para caminar más ligeros y ojalá más sabios. Vaya, Natalia, tus respuestas abren un montón de preguntas. Eso es fantástico. Así que bueno, a ver si seguiremos hablando sobre estas cosas seguro. Vamos a pasar al rincón del ping-pong, ¿vale? La idea es que te vamos a lanzar, Mariano y yo, unas preguntas, unas ideas rápidas y que nos regales lo primero que surja en ti, ¿vale? ¿Estás preparada? Sí. Vale, pues vamos allá. Un libro para no olvidar. La sabiduría del cuerpo de la mujer. Una canción que te acompaña. Aquellas pequeñas cosas. El principal reto que enfrenta el ser humano para la colaboración. El reconocerse en el otro. Una pregunta por resolver. ¿Para qué estoy aquí? Una frase inspiradora. Vamos que se puede. Estupendo. Bueno, vamos a dar paso a Mariano para ir cerrando la entrevista. Natalia, muchísimas gracias. Gracias, Gloria. Antes que nada, gracias Natalia por este espacio, por este tiempo. Algo que por ahí quieras, ya como para cerrar, comentarnos y después hago un pequeño brief de lo que vivimos. Bueno, me viene que el borde cómo podemos habitar esos bordes, ¿no? De la incertidumbre, de esa confrontación con el vacío, con lo desconocido. Me gustaría contar algo que es algo íntimo acerca de mi camino espiritual y artístico, que es un arte de la transformación, que es la danza Buto, que practico hace años, y simplemente que es algo, no por el hecho de hablar ahora de esto, sino por simplemente dar una pincelada acerca de cómo me ha enseñado esa práctica que habitar los bordes de lo que no nos gusta de nosotros o de lo que nos incomoda, a mí me acerca a poder expresar la belleza de todo, o sea, la belleza de lo que es más puro, sin juicio y sin opinión y sin crítica, ¿no? Porque cuando expresamos algo desde la pureza, siempre es bello. Y es el principio de este arte, ¿no? Que es cómo poder habitar nuestras sombras, nuestros lugares que menos nos gustan, y poder, solamente por el hecho de poder expresarlos de una manera que es pura y auténtica, genera belleza, ¿no? Expresa belleza. Y yo creo que eso es algo que, bueno, en este arte exige que el vacío de la persona que danza, ¿no? Para poder realizarlo. Entonces, bueno, quería comentar que habitar el vacío nos da la posibilidad de expresar nuestra belleza y nuestra pureza, y eso es algo que siempre queremos ver de los otros, ¿no? Muchas gracias, Natalia. La verdad que la pureza y la belleza de ese vacío que podemos evitar y que nos permite seguir evolucionando. Algunos conceptos que nos dejaste.
que el duelo es el umbral entre la pérdida y la revelación, entendiendo que si quedamos en ese duelo como vacío, puede ser que nos quedemos atrapados, que nos limite, pero tenemos que entender ese vacío quizás como una oportunidad de manifestarse de manera más pura y ser uno mismo, ¿no? Ese borde o ese espacio de aprendizaje desde donde nos podemos parar para ver aquello que nos cuida, o aquello que queremos cuidar. La incomodidad de la evolución, el aprendizaje continuo, el espacio de la cooperación. Y algo que nos llamaste también, esto de el vacío tendría que ser solo dejar de pensar, y nos invitás a poner el cuerpo en movimiento y a quietar la mente, escuchar lo interno, aprovechar la meditación o conectar con la naturaleza como herramienta que nos permita justamente generar ese espacio de vacío y de integración y acumulación de nuestro recorrido vital. ¿Cómo lo integramos, ¿no? ¿Cómo integrar eso que dejamos ir para poder evolucionar? Muchas gracias por darnos este vacío, por permitirnos entrar en tu umbral, en mi umbral, en el umbral de Gloria y en el umbral de cada uno de los que estamos, para que en forma colectiva podamos seguir transformándonos y evolucionando. Gracias por este capítulo, gracias por estar aquí, gracias por haber participado de este capítulo o nuevo capítulo de Radio TGR Display para tu piel y corazón colaborativo. Nos vemos en una próxima reunión. Gracias por todo. Muchas gracias a todos, un gustazo haber estado aquí. Gracias equipo de TGRedes, y me encanta esta iniciativa y voy a ser fan de esta comunidad. Gracias. Hasta Muchas otro día. gracias. 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 Bella Chao. Buen viaje, Gloria. Chao. Adiós, adiós. Radio TGR Display, para tu piel colaborativa.